Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Un aplauso para el hermano. Por eso le dije que prestaran mucha atención. Ya lo vieron. Él ya expuso su iglesia. Si no lo expuso, perdió la oportunidad. ¿Y por qué no lo comprobó con la Biblia? Porque simplemente, sencillo, no tiene argumentos. Ahora yo, sacerdote del Dios Altísimo, les voy a mostrar que nosotros sí tenemos argumentos, con pruebas en la mano. Si usted me hace favor y me lo lee, me gustaría más. Si no tenemos lectores, como a usted le parezca. ¿Le gustaría a usted leerlo o que lean ellos? Que lean ellos, perfecto. Queridos hermanos, el tiempo. Queridos hermanos, debemos tener claro algunas cosas. La iglesia no es templo de 4 paredes. No. La iglesia católica no es un templo de 4 paredes. Cristo no fundó un templo de 4 paredes. Ahí tiene razón el hermano. Y cuando él dice la iglesia soy yo, eso no es bíblico. Yo soy templo, pero yo no soy la iglesia. Ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación. ¿Yo soy congregación? No, yo no soy la iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber congregación, donde hayan 2 o más. Yo no soy iglesia, yo solo no soy iglesia, tiene que haber congregación. Entonces cuando él dice yo soy la iglesia, error, eso no es, pero se le respeta. Porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos. Cristo quiso una iglesia. En Marcos 3:13, por favor me buscan la cita, lo vamos a leer de la Reina Valera, la Biblia que ellos utilizan. Marcos 3:13, cuando falten 10 minutos me avisa, árbitro. Marcos 3:13, ustedes van a ver que Jesucristo quiso una iglesia, una congregación, no una persona ni tampoco un templo de 4 paredes. No, Jesucristo fue una congregación, personas. Escuche. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen que es un querer. La palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia. Existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló, los sacerdotes, aquello que él habló, que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón. Esa iglesia ya existía, pero la de Cristo no existía. Y la pregunta mía fue, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Antes de Cristo no existía esa iglesia. ¿Es que los sacerdotes persiguieron a Cristo? Sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía, no los sacerdotes de la iglesia católica. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron a él, y estableció a 12. Aquí se llama iglesia, asamblea. No estableció uno, estableció 12, una iglesia, una asamblea, una congregación. Lo estableció, no existía antes. Como antes existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, ahora tenemos un pueblo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque lo estableció Cristo. No existía, él lo establece. ¿Con cuánto? Con 12. Siga. Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Entonces cuando dice que cualquiera va a ir a predicar, mentiras. No es cualquiera va a ir a predicar, es aquel que Jesucristo haya llamado porque él quiso y darle esa tarea. En la iglesia católica no cualquiera va a predicar como ellos, porque Cristo en su palabra está escrito, no es el que quiera, es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar. Entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, no hay ningún problema, no. Para enviarnos a predicar. Esa congregación que Jesucristo hizo con 12, a eso lo llamó iglesia. Y puso a Pedro como encargado de esa iglesia. Mateo 16, lo vamos a leer desde el versículo 18. A Pedro lo llamó, lo dejó jefe de esa congregación, de esa iglesia. No estamos hablando de templo, no, quítense esa idea de que él estaba diciendo de templo de 4 paredes. No,
Estamos hablando de la iglesia, no como templo, sino una iglesia, congregación, personas que Cristo llamó, consagró y envió a predicar el Evangelio. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está, esa era la pregunta que yo le decía a él, que él no pudo responder porque no tiene fundamento. Cristo fundó una iglesia. ¿Quién? Ni él, ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia. ¿No? A las pruebas me remito. Y si esto no es palabra de Dios, entonces que me diga. Y si esto es solamente historia, como él dice, no me va a hablar de historia, no, le voy a hablar de Biblia. Con capítulos y versículos, y ustedes lo están escuchando. No como él, que ni siquiera tocó la Biblia. Y dijo, eso es palabra de Dios, todo lo que él dijo. No, eso no es palabra de Dios, lo que él dijo no es palabra de Dios, palabra de él, que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere, pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios lo que estamos leyendo, con capítulos y versículos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahí estuvo la pregunta que yo la hice, y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son la iglesia de Cristo. Que él puede hablar muy bonito, que puede tener un buen testimonio, que nos puede decir lo que sea, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo, eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¿Quién me dice que no fundó una iglesia? Se le respeta, pero la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí tiene iglesia Cristo. Y luego dice, siga, escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A esa iglesia el diablo la va a atacar, pero nunca la podrá destruir. Jesucristo nos dijo que a esa iglesia el diablo no la iba a atacar. Dijo que la iba a atacar, pero que jamás la iba a destruir. Por eso lleva 2000 años. La han intentado destruir los romanos, la han intentado destruir los comunistas, lo han intentado los paganos, lo han intentado destruir los hermanos separados, lo han intentado destruir el diablo con los malos ejemplos dentro de la iglesia. Pero esa iglesia, según Jesucristo, nadie la podrá vencer. Y esto es lo que nosotros nos da la convicción plena, tenemos certeza, prueba, de que la iglesia católica a Pedro le entrega las llaves. Y no la llave del carro, y no la llave de la casa. Le entrega las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa que hay una iglesia fundada por Cristo y que usted y yo debemos buscarla, y por eso le pedíamos a él que demostrara que era la iglesia de Cristo, porque esa es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. O sea, que le garantiza a usted que si cumple los mandatos de Dios, que si actúa como Dios manda dentro de la iglesia, usted podrá entrar al reino de los cielos, aunque los hermanos separados lo manden a usted para el infierno. Pero ellos no son Dios, ni son jueces. El Dios del cielo es único. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Nadie me puede decir a mí que Jesús no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ahora, ustedes verán que cuando le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, nos asegura a nosotros que no debemos irnos tras otra iglesia que hable bonito, que se sienta bonito, pero que no tenga las llaves del reino. Que puede ser que haya gente muy buena, y los hay, y somos conscientes de eso. Y no estamos en contra de eso, nosotros no estamos en contra de lo que ellos hacen, bueno, estamos a favor de ellos. Lo que nos da tristeza es que no tengan las llaves del reino que Jesús le dejó a Pedro en su iglesia. Eso es lo que nos da tristeza. Segundo, siga, ¿qué más le dijo a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Siga. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En la iglesia de Jesucristo,
en la iglesia de Jesucristo hay una persona que tiene autoridad, que es Pedro, al punto que Jesucristo le dijo: lo que ates quedará atado en el cielo, y lo que desate, lea, y lo que desate. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una iglesia que tiene un jefe, que tiene la llave del reino de los cielos, y que además Cristo respalda como su iglesia con comprobante: lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Vendrán muchas iglesias, y tenemos más de 60,000, pero que no son la iglesia de Jesucristo, que no tienen la llave del reino de los cielos, y que no tienen la autoridad de Jesucristo, que tienen la autoridad de su pastor, pero que no la de Jesucristo. Y se le respeta, porque hay libertad de culto, pero no se le cree, porque hay una sola iglesia que nos conduce a Él. Y ahora, para que ustedes vean que en esa iglesia Jesucristo sí dejó a Pedro, a él, por encima de los otros apóstoles, así como lo escuchan, por encima de los otros apóstoles. Lucas 22:31. Con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. A ver, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos, no solamente a él, sino a toda la iglesia. Satanás lo quiere zarandear, quiere destruir la iglesia. Mire, los poderes del infierno no la podrán vencer. Satanás quiere destruir la iglesia. Y ahora oigan la garantía de que Satanás no pueda destruir la iglesia. ¿Para qué dejó Cristo al Papa? Dale. Pero yo he rogado por ti. Cristo dejó a Pedro en la iglesia para que Satanás no pueda destruir la iglesia. Yo he rogado por ti porque Satanás quiere destruir la iglesia. Yo he rogado por ti. Siga. Que tu fe no falte. El Papa va a fortalecer la fe de los hermanos, ponga cuidado. Dale. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está la tarea del Papa. Confirmar a los hermanos cuando Satanás quiera destruir la iglesia. Y nadie me puede decir que no puso Jesús a Pedro superior a los otros apóstoles. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tarea: fortalece a tus hermanos. Ahora vamos a ver si Pedro ejerció esa función. Bueno, y él dice, bueno, y el único pastor es Cristo. Pero ese pastor Cristo, en Juan 21:15, dejó para su iglesia un pastor encargado haciendo el papel que él tenía, haciéndole de vicario, lo que nosotros llamamos vicario de Cristo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, A Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? esto es plural, la iglesia, los apóstoles que Cristo mismo fundó, esa iglesia, esa congregación, no las paredes, la congregación. ¿Me aman más que estos? ¿Qué responde Pedro? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí nadie me puede decir que Jesucristo no está nombrando a Pedro pastor de la iglesia. Nadie. Apacienta mis corderos. ¿Quién es el encargado de apacentar? El pastor. Cristo tiene corderos, Cristo tiene ovejas, y no dejó encargado al pastor Petronilo ni a Pánfilo. Dejó encargado a Pedro, pastor de su iglesia, que lo llamó mis, que significa míos de yo. Cuando él funda la iglesia dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Y le dice a Pedro: y las ovejas que pertenecen a esa iglesia, las ovejas mías de yo, la va a apacentar Pedro. Hay otras ovejas que Jesús dijo, y hay otras ovejas, pero que no son de este rebaño, no las apacienta Pedro, que son los hermanos separados.
Pero a nosotros nos interesa estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo funda la iglesia y deja a Pedro encargado de pastorear. Para que ningún hermano pudiese decir que eso es mentira, lo hizo 3 veces, que significa que nadie puede echar para atrás eso. Dale. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Sí es pastor, sí es pastor. El único pastor instituido por Cristo, el Papa. Y es el que ellos rechazan. Y ese pastor pastorea no las ovejas de cualquier hombre, las ovejas de Cristo, las mías. Por tercera vez, diga. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces. Que el mundo entero sepa que sí, Cristo tiene ovejas y que Él es el buen pastor. Pero el buen pastor delegó su función de pastorear las ovejas de Él a Pedro. Y todo aquel que se sienta oveja de Cristo debe dejarse guiar y orientar por el pastor que Cristo dejó. Y si lo guía a otro pastor, lo irá a llevar a otra iglesia que no es la de Cristo, que no tiene las llaves del reino de los cielos, que no tendrá la autoridad de atar y desatar. Esa es la diferencia de una secta a la iglesia católica. Ahora, Pedro, ¿qué hizo? ¿Cumplió esa misión? Sí, cumplió la misión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. Cuando ya no está Cristo, Judas se ahorcó. ¿Quién agarra las riendas de la iglesia? ¿Quién pastorea la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Pablo? Todavía no estaba. ¿Santiago? No. ¿Juan? Tampoco. ¿Quién? Vamos a ver. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro, asamblea, iglesia, los hermanos. Se levantó, siga. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad. Pase el versículo 21 para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Uno sea hecho testigo con nosotros. Vean a un Pedro que toma las riendas de la iglesia hasta tal punto de que hace falta un pastor porque murió Judas y necesitan nombrar un apóstol. ¿Quién va a nombrar un apóstol? ¿Cualquier persona? No, tiene que tener autoridad. ¿Quién se va a nombrar apóstol por su propia cuenta? Nadie. Para eso dejó Cristo a Pedro encargado de la iglesia. Es Pedro quien toma la decisión y reemplaza a Judas. Y ese que Pedro toma la decisión y reemplaza a Judas, ese viene a formar parte de los apóstoles de Cristo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Lo van a oír. Y van a ver que ese apóstol nuevo estará metido dentro del grupo. Pero ustedes van a observar
que se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, cuida mis corderos. Pongan cuidado para que vean a Pedro ejerciendo el ministerio de pastorear la iglesia. Pongan cuidado. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con Pedro, los 11... ¿Quién? Entonces Pedro... Ahí subrayen otra vez. Entonces Pedro... Hay un jefe en la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, me ama más que esto: apacienta mis corderos. Murió Cristo, ahora ¿quién se encarga de la iglesia? Ya Pedro nombra un nuevo apóstol. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y necesitan dirigirle un discurso a la gente, ¿quién es el que habla? Pedro. Y observen que Pedro está apoyado con los 11, pero ya Judas había muerto. Entonces, ¿cómo que 11? Si Judas ya murió y Pedro es el que va a hablar, entonces iría acompañado de los 10. Pedro 1, Judas otro, quedan 10. Pero dice que Pedro de pie junto con los 11. Quiere decir que ya se había integrado entre los apóstoles de Cristo el que Pedro, que tenía autoridad: lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Se cumplió. Ahora ese tiene autoridad porque Pedro, que Cristo le dijo: lo que ates quedará atado, puso ese nuevo apóstol. Escuche, entonces Pedro, poniéndose en pie, representa a los demás. Pongan cuidado, poniéndose en pie en representación de la iglesia. Poniéndose en pie con los 11. Con los 11. Ah, caramba. Entonces Pedro es el jefe, el pastor de la iglesia, como dijo Jesús: apacienta, cuida mis ovejas, mis corderos. Lo está haciendo. Y ustedes verán que Jesucristo dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia de Cristo y él comienza a conquistar gente para Cristo. Versículo 41. Cuando Pedro termina el discurso, ustedes van a ver que al terminar Pedro el discurso, la gente comienza a convertirse. ¿Y cuántos se convirtieron? Dale a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro está edificando la iglesia de que Cristo le dio. Él está predicando y en torno a Pedro están llegando la gente. Un nuevo apóstol en torno a Pedro. 3,000 personas en torno a Pedro. Y para que vean los hermanos que sí es necesario estar en la iglesia de Cristo, versículo 47. Para que vean que sí es necesario entrar en la iglesia de Cristo, que no es como decía el hermano, que usted puede servirle al Señor donde sea y darle la gloria a Dios donde sea, que no necesita la iglesia. No, oiga, 47, de la Reina Valera: aunque le quitaron sabiduría. Escúchelo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y oigan, para que vean si la iglesia es necesaria o no, para que ustedes comprueben que lo que dijo el hermano no es palabra de Dios, es palabra de él. Pero lo que yo estoy diciendo sí es palabra de Dios, con pruebas en la mano. Es necesario estar en la iglesia de Cristo para nuestra salvación, porque ella tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién es el que pastorea esa iglesia? Pedro. Óiganlo, dale. Y el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, yo edificaré. Pues el Señor que edifica la iglesia junto a Pedro. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Vemos cómo el Padre Listero nos comprueba una vez más con fundamentos y bases bíblicas sobre la iglesia que Cristo fundó y cómo la fue edificando a través de Pedro. Cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hablando de edificaré, no de aquí mismo, sino continuamente la iré edificando. Y desde esto pues empezó que la venida del Espíritu Santo, cuando
llenos del Espíritu Santo, hablaron diferentes idiomas, tanto así que muchos se lo pudieron entender, aunque eran muchos de diferentes lenguas, y muchos creyeron y fueron bautizados, y ahí fue donde la iglesia se empezó a extender. Vemos como Pedro es el representante de Cristo acá en la tierra y como es el primero de los apóstoles, pues Pedro es la cabeza visible de la cabeza invisible de Cristo en la iglesia. Pedro es el pastor que pastorea a las ovejas de Cristo, y como Dios quiere que todos los que se salven ingresen a la iglesia, porque nadie puede amar a Dios de su manera, porque conozco muchas personas que dicen, no, pero yo amo a Dios de mi manera sin necesidad de ir para la iglesia, donde hay muchos hipócritas. Estoy hablando de unos que dicen ser católicos y dicen esto, pero vean que Dios el que quiere que los que se salven ingresen a la iglesia, participen de la iglesia, de los sacramentos, de la iglesia, de la doctrina, de la iglesia, de la palabra, de la liturgia. Dios quiere que se salven los que practican todo esto. Y amar a Dios no es a mi manera. Amar a Dios no es que yo diga, yo amo a Dios de labios para afuera y de labios para adentro, ¿qué? Amar a Dios no consiste en solamente palabrería, consiste en la fe y en las obras. Saber la fe, conocerla, practicarla, obrarla, dar frutos en abundancia, dice el Señor. Bueno, si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios María Santísima los acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.